Santo, damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu nombre para buscar a ti tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que venga tu Espíritu Santo, Señor, con libertad en medio de nuestro Señor, hablando en nuestros corazones, sacando aquellas cosas aquellos secretos ocultos, Señor, que están ahí y que necesitan salir, Señor, para ser sanados. Te ruego, Padre, que bendigas a las personas que nos están sintonizando, Señor, y que hables atrás de mí, Señor, con poder y con contundencia, Señor. Espíritu Santo, hable con claridad, Señor, que cure las debilidades que hay aquí, Señor, mis errores. Glorifícate, Señor mío nuestro. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda sesión de taller de sanidad emocional. Y haciendo un repaso de lo anterior, habíamos comentado y habíamos platicado varias cosas. Habíamos comentado cómo los varios mitos que circulan acerca de esta temática, de que, oye, la psicología cristiana no es de Dios, Freud, Sigmund Freud es el padre de la psicología. Y habíamos visto que no es así, que Dios tiene algo que decir acerca de las emociones, acerca del alma, y tiene muchas cosas que enseñarnos al respecto. Y comenzó a hablar acerca de esto más de 1000 años antes de que Sigmund Freud comenzara a decir o enseñar cualquier cosa. Habíamos comentado que el Evangelio es un mensaje que es íntegro en cuanto a lo que viene a restaurar nuestro ser, viene a restaurar todas las áreas de nuestra vida, y eso es genial. No solamente viene a darnos vida eterna, un aspecto de lo cual los cristianos nos hemos enfocado, por lo importante. Sabemos que aunque te vaya y tengas tus heridas y aunque no sanes, lo importante es que vas a estar con el Señor por la eternidad, la salvación de tu alma. Pero el Señor no lo deja ahí. El Señor promete una restauración en nuestro físico, ¿sí? Hay sanidad en Cristo y también sanidad del alma. Y es lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas. Y es lo que estamos platicando, cómo el Señor dice en su palabra que vino a restaurar los corazones rotos. De hecho, cuando hablamos de heridas en el alma, mucha gente dice que son puras cuestiones psicológicas o puros tabús o no, cosas que no son ciertas, pero la Biblia enseña claramente que son reales las heridas. Tan así que, como ya habíamos visto la sesión pasada en Salmo 147:3, el Señor habla de restaurar el corazón herido. Dice ese salmo: Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Cosa que sería imposible hacer si realmente las heridas en el alma no existieran, no fueran real. También vimos en Isaías 61:1 como el Señor Jesús hablaba de que Él había sido enviado para sanar los quebrantados de corazón, o los corazones heridos, como dice la versión internacional. Entonces sí es una realidad. Estamos viendo que el corazón puede ser herido y que necesita ser sanado, ¿sí? Y es aquí donde entramos en la problemática de, bueno, ¿cómo definimos las heridas emocionales? ¿Sí? ¿Quién dice que son heridas y que no? Tengo una definición, ustedes lo pueden corroborar con su estudio de la Biblia, pero las heridas son depósitos de dolor o sentimientos negativos guardados en el corazón, como rechazo, odio, humillación, inseguridad, temor, etc., que están almacenados en el corazón y que buscan la forma de expresarse, la forma de salir y manifestarse. ¿Sí? Las heridas, como conllevan un dolor, un sentimiento, buscan la forma de expresar ese sentimiento que se tiene. Otras personas lo definen como traumas ocasionados por no haber entregado nuestros dolores psicológicos o nuestros dolores del alma en Dios. ¿Sí? Y algo interesante con respecto a las heridas es que estas van acompañados de recuerdos, las cosas que nos hirieron, las cosas que nos causaron dolor. ¿Sí les ha tocado que están en una plática con alguien o con ustedes y traen un recuerdo y abren la cajita de recuerdos y sale no solamente los olores, la música, los escenarios, sino lo que sentías? ¿Sí? Y a veces estás tocando alguna temática y hasta sale la lagrimita porque vuelves a sentir el rechazo, vuelves a sentir la humillación, vuelves a sentir todo lo que va acompañado de ese dolor. Y eso es lo que pasa. Las imágenes mentales incluyen los sentimientos, los conceptos, las pautas, las actitudes, las tendencias y las acciones hacia dichas imágenes mentales que tenemos en nuestra mente, que son esos recuerdos que tenemos ahí guardados. Y esas heridas, esos recuerdos,
dolores ahí guardados juntamente con esas imágenes y todo lo que conlleva, afectan tremendamente nuestra vida. Lo vimos la pasada y no me canso de repetirlo, pueden fregarte la vida. Sí. Habíamos comentado pasajes como Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu billetera. Tu edificio. ¿Guarda qué? Tu coche. Tu coche. No, guarda tu corazón. Sí. No tu dinero, tu corazón. Y a veces somos los seres humanos y los cristianos quedamos en una mala administración del corazón, no sabemos cómo guardarlo, no sabemos cómo proteger lo que se acumula ahí. El pasaje es como Hebreos 12:15, proteger lo que se acumula ahí. El pasaje es como Hebreos 12:15 que menciona, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate lo que menciona, dice que ¿qué produce la raíz de amargura? Puede ocasionarte que dejes de alcanzar la gracia de Dios. En términos o en traducciones llanas, lo que significa es que dejas de recibir el amor de Dios. Imagínate que una herida te impide recibir o experimentar la gracia y el amor de Dios en tu vida. Sucede. Y no solamente dejas de recibir el amor de Dios, te estorba a ti y contaminas a otros. Así de fuerte llega a causar, a afectar las heridas. También otro pasaje como el de Lucas 6:45 menciona que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Entonces, si tengo cosas buenas guardadas, me va a hacer buen hombre. Si tengo cosas malas ahí guardadas, me va a convertir en mal hombre. Y ustedes, todos lo hemos sentido de una u otra forma cuando nos han herido y estamos enojados. ¿No les ha pasado que busca la forma de como que vengarte o desquitarte? ¿Y sale qué cosa? Sale algo malo, porque tienes ahí dolor, tienes la herida. Y sale el fruto de la carne a todo lo que da. ¿Sí? Te tratas de quitar, de recriminar y todas las cosas, obras de la carne. Y es porque en el corazón hay cosas malas guardadas. Ese dolor que nos afecta. También Mateo 15, de 19 al 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no al comer sin lavarse las manos. O sea, te menciona que realmente lo que contamina al hombre es lo que tú dejas entrar en el corazón, lo que guardas ahí en el corazón. Estos pasajes te enseñan claramente que de lo que se ha acumulado en tu corazón, ese resentimiento, odio, amargura, hostilidad, recuerdos que te han dolido, de todo eso emana las cosas que envenenan nuestra vida interior, nuestra relación con Dios y con los demás. Fíjate cómo afecta eso. Esto es lo que nos contamina y contamina a los demás. Es lo que determina el nivel de plenitud que experimentamos en Cristo. Es decir, la calidad de vida que vivimos. Porque del corazón, ¿qué? Mana la vida. Oye, no estoy experimentando la plenitud que eso me ofrece. No, pues mi chavita, hay que quitar todo lo que tienes ahí. Sí, porque eso afecta el nivel. O sea, el Señor vino y te prometió que dice, en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia, vida plena. Pero te aclara en Juan capítulo 8, versículo 30-31, dice que si a los que creyeron en él les dijo que si obedecen sus palabras, serán realmente sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay un grado de libertad, de plenitud que solamente se experimenta cuando pasas por ese proceso. ¿Sí? Entonces, tanto si te llega a afectar las heridas. ¿Sí? Por eso tenemos a cristianos, sí, salvos. El Señor restauró su espíritu, sí, van a resucitar, pero en el ínter, viviendo vidas con calidad por debajo de lo que el Señor tiene preparado para ellos. Bien amargosos, en derrota, sí, afectados y con los frutos de la carne en vez de los frutos del espíritu, por las cosas que tienen ahí guardadas. Oye, qué triste noche, porque pues vamos a ver, tú estás tranquilo y viene alguien y te afecta, y ahora resulta que por esa afectación que te hicieron, pues ya estás cargando muchas cosas y ya no hay bendición de Dios. O sea, otros te hicieron daño y resulta que apoyaron sus carácteres y... Pero vamos a ver qué va más allá de eso, porque no es solamente como que vienen otros y me hace daño. Vamos a
No, van a ahorita que veamos, se van a quedar digo, que oh my goodness, ya no tengo excusa. Sí. ¿Por qué aprendemos? Me voy a adelantar un poquito. No, la verdad es que nadie te puede dañar. Vamos a ver. Ok, ya vimos la definición de las heridas, pero ¿qué elementos están involucrados en la formación de heridas? Hay un montón hay 3 factores externos que afectan en la formación de heridas. Estamos hablando del contexto heredado, las decisiones pecaminosas de otros, tragedias y las debilidades que puedes tener en tu persona o en tu físico. Voy a explicar eso. ¿Qué factores externos pueden llevarte a generar heridas? Uno son factores externos, es el factor heredado, que son los escenarios que te tocó vivir, producto de decisiones tomadas en generaciones pasadas. Simplemente te tocó. Naciste en una familia ya con una serie de problemáticas que, sorry mi chavo, sí te tocó, sí. Oye, y es un ambiente propicio para heridas. O como sucedió con Jeremías, ¿se acuerdan? Oye, Jeremías le tocó nacer a una generación en la que iba Dios a derramar juicio sobre Israel. Montón de pecados acumulados generaciones atrás y otra cosa, y le toca a él. Jeremías quiere vivir una vida normal, casarse y demás, y Dios le dice, Jeremías, no te vas a casar. Le tocó vivir un ambiente pesado, o sea, donde el contexto heredado no era lo más óptimo, era un contexto propicio para heridas. O, por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvieron en esclavitud? 400. O sea, te tocaba vivir en la tercera o cuarta generación, o sea, te tocó nacer esclavo. Sí. Como los que les tocó ahorita estar en Siria. O como te tocó estar en Siria. Afganistán. O sea, esos son contextos heredados, son contextos en donde tú naces y son propicios para heridas. O no te vayas tan lejos. ¿Sí? Ejemplos no bíblicos como en Estados Unidos. Oye, te tocaba nacer en la época de esclavitud. Te discriminaban, te trataban mal, te hacían sentir menos, subhumano y toda cosa. Era un contexto propicio para heridas. Oye, vamos a la gloria entonces. Sí, pero también, aún en su contexto, te tocó nacer en una familia problemática, donde en una familia donde tu papá ya no estaba, ¿sí? O en un contexto donde, oye, te heredaron deudas, o violencia, o demás, ¿sí? Son contextos heredados. No lo escogiste, pero te tocó, y era el ambiente perfecto para generar heridas en tu corazón. La otra son decisiones pecaminosas de los demás. Estas son las malas actitudes o decisiones y acciones que otros hacen en tu contra, consciente o inconscientemente. A veces la gente hace cosas y no están conscientes de ello. Y a veces hacen cosas que no lo hacen directamente contigo, pero traen efectos negativos sobre tu vida. Esas cosas que vives tú estando vivo y que toman la gente a tu alrededor pueden causarte heridas. Y estamos hablando de, oye, humillaciones que te hacen otras personas. Hoy estás en tus amigos, de repente te humillan entre ellos, o típico situación de los papás que te corrigieron en frente de tus amigos y te humillaron y la herida, ¿sí? O situaciones de abuso, de opresión que puedas estar viviendo en tu casa, con tu esposo, etcétera, son propicios para heridas, injusticias que puedas estar viviendo, maltratos físicos, etcétera. Son decisiones pecaminosas de la gente que te rodea en la cual tú estás siendo afectado. ¿Sí? Oye, que te fue infiel tu esposo, oye, que tu papá abusaba físicamente de ti. Todas las cuestiones son decisiones pecaminosas de los demás que te afectan y son propicias para la generación de heridas. La otra factor externo son tragedias. Aquí no son producto necesariamente de decisiones pecaminosas de otros, sino de accidentes o cosas de las cuales no tenemos el control cuando suceden en un mundo caído. ¿Sí? Situaciones como, oye, el accidente de carro que lleva a la pérdida de un ser querido. Nadie fue como que, sí, alguien quiso matar. No, es un accidente como sucede. ¿Sí? Los judíos que nacieron en la época de Ese es un contexto más... ese no es accidente, ese sí. Esas son decisiones pecaminosas de los demás. También, oye,
muerte oye, que tu papá o tu mamá murió de enfermedad de niño, te quedaste huérfano. O sea, no son cosas que... Son tragedias. Y hay tragedias que hieren, que duelen. ¿Sí? A veces ha habido problemas de situaciones, tú puedes decir muy sencillas, pero que casos de personas que se cayeron, por ejemplo, de las escaleras eléctricas y fueron rodando, y la herida de que ya pavor a las escaleras. ¿Sí? O situaciones donde se estaban ahogando, pavor a las albercas. Son heridas, son traumas que generas por accidentes y cosas que se dan en esta vida. ¿Sí? Son parte de los factores externos. El otro factor externo que no depende de ti son debilidades en nuestra personalidad o en nuestro físico. ¿Qué me refiero con esto? Hay cosas en tu persona que te pueden hacer más propicio a heridas. ¿Se acuerdan de cómo se llama Vic? Soy Vic, el que nació sin brazos y sin... Nick. Oye, nació con... sin piernas, sí, con deformación, sin contexto, sí. Y él tuvo que afrontar la situación contra el bullying que sufría, y gracias a Dios que venció hasta el punto que Dios lo está utilizando en ministerio. Pero a veces, oye, no sales con deformaciones muy fuertes, a veces, oye, simplemente tienes las orejas muy grandes. A mí me pasaba, me echaban carro con eso. Sí. Se hablaban de ti. Son cosas de físico, o tu estatura, tu color de piel, tu complexión, o alguna deformación en un contexto social no adecuado puede ser propicio para ellas. Hay veces en donde no es tu físico, sino simplemente hay gente más sensible que otra. ¿Sí? Es gente más apegada, más sensible, más vulnerable a heridas, y otros que sí son bien despistados, que ni se dan cuenta cuando la gente se burla de ellos ni le echan carros, como que te están burlando, ni en cuenta. Son o despistados, simplemente, sí. Pasan libres de heridas porque no se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo realmente a su alrededor. ¿Sí les ha pasado? Sí. Todos son factores externos que afectan en la formación de heridas. Y aquí es donde tú tienes que, en esto que te estoy platicando, una de las cosas que vas a tener que hacer a lo largo de este taller es anotar aquellas cosas que te vienen a la mente, que te han herido. Sí. Tienes que hacer tu lista. Muy larga, no. Hemos visto libretas llenas. Tienes que sacar todo eso. Sí. Todo eso te lo estoy comentando para que tú vayas detectando, oye, ¿cuál fue mi contexto? Oye, circunstancias, cuestiones de mi físico, demás que me propiciaron, ¿sí? Heridas. Tienes que ir anotando todo eso, porque tienes que sanar todas esas cuestiones. Son factores externos para que faciliten la formación de heridas. También hay factores internos. O sea, todo externo y externo para formar heridas. No te escapas. Los factores internos tienen que ver con la mentalidad, el cómo percibe los hechos. Mira, tú puedes tener el contexto perfecto, tener la familia con padres amorosos y demás, pero por tu naturaleza caída, muy seguramente vas a boicotear eso. Puedes tener una percepción mal, una actitud mal y malinterpretar cosas, aunque el ambiente sea perfecto. ¿A qué me refiero? Puede ser que de niño además, familia amorosa además, oye, querías que te compraran tal cosa y no te lo pudieron comprar y tú lo tomaste como una falta de amor. Sí. Es una percepción. Sí. No estabas consciente de que había una crisis o demás y ocasionó eso. Y déjame decirte que aquí no importa lo que realmente suceda. Lo que causa las heridas no es la realidad, sino el cómo percibe la realidad. Sí. Lo que le llaman la realidad fenomenológica, es decir, es cómo percibes tú las cosas, no realmente lo que haya sucedido. Porque, se lo comento esto porque cuando estamos llevando procesos de sanidad, mucha gente ya de grande dice, no, es que ya entiendo, si es que mi papá pasó esto y tal cosa. Si aunque ya entiendes de grande, tienes que volver al episodio de niño, donde no entendía las cosas bien, para descargar ese dolor y para sanar. Sí. Entonces la mentalidad, hay gente que les ha pasado eso y no le compraron aquella cosa que querían y tomaron como una falta de amor, o crees que no te aman porque en tu madurez no hacen lo que tú quieres y ya lo tomas como una falta de amor.
cuando es realmente una falta de madurez. Sí, pero tú lo tomaste en tu percepción mal y puedo causar herida. Sí. También, oye, típica situación de percepción. Sales de la iglesia, saludas y no te saludó aquella persona. Es un problema de percepción, y te diste cuenta que el tipo es un miope que no ve de lejos y te olvidó los lentes ese día. Sí. Entonces tenemos el problema de la mentalidad, cómo percibe las cosas. Oye, o típica situación donde tuvieron un convivio y no te invitaron. Y tú lo percibiste, y tú lo percibes como, no me quieren, soy el petito feo. Cuando no sabes que en realidad, hoy todo el mundo está buscando como loco tu celular y resulta que nadie lo tenía para invitarte. Sí. Ella se va. La otra situación es, oye, eso es el cómo percibe las cosas. La otra situación es las emociones, cómo sientes los hechos. No solamente tiene que ver cómo ve las cosas, sino también cómo lo sientes. Por ejemplo, a la niña a la que, un caso donde una niña le tocaba el baile de la escuela, entonces estaban organizando donde iban a bailar los alumnos de la escuela con sus compañeros, pero había más niñas que niños. Entonces la maestra escogió las más maduras para decirles, oye, ¿sabes qué? Tú eres la más madura que tus demás compañeras y demás, entonces a ti no te va a importar que no bailes con tu compañerito. Y le estaban haciendo un elogio por el hecho de que, oye, tú eres madura y tú puedes lidiar con eso, pero ella lo sintió como, soy fea. Sí. Y nadie me quiere. Entonces, la herida. Sí, mejor me como un gusanito. O la típica situación, y eso pueden constatar algunos esposos, de, oye, te dan un regalo a la esposa o a alguien, a tu hijo además, como una muestra de afecto, y la persona puede sentir que no lo quieren porque no era el super regalo que esperaba. Sí. Y hay gente que en ese regalo, en ese gesto, en vez de tomarlo bien, siente que, ¿sabes qué? No me quiere. Sí, porque ella esperaba, o él esperaba, o el niño esperaba algo súper guau, ¿no? O el niño que siente que su papá no lo quiere porque no lo deja salir con sus amigos. Porque lo quiere, no lo deja salir por sus amigos. Es cuestión de cómo lo siente. Sí. Entonces estamos hablando de que no solamente tiene que ver el cómo percibe las cosas, el cómo siente las cosas, y también tiene que ver con tu voluntad, cómo reaccionas ante los hechos. ¿Cómo reaccionas ante los hechos? Sí, oye, viviste esta situación que te dolió además y tú decides no perdonar. O sea, se llama hablando de tu voluntad involucrada. Decides no amar, decides odiar a la persona que te afectó, decides vengarte. Ya estamos hablando de que la decisión está involucrada en ese sentido. Si no solamente la percepción, no solamente lo que sientes, sino la decisión de cómo responder a eso. Oye, que decides no solamente reaccionar mal, decides también creer que tu vida está arruinada por lo que te hicieron. Es una decisión la que está involucrada en ese aspecto. ¿Sí? Muchas veces surge de forma automática y ni te das cuenta que tomaste la decisión, pero tomaste una decisión. O también decides desconfiar en las promesas de Dios. Sí. Es una decisión la que está involucrada en el creer o en el no creer, en las cosas que Dios nos da en su palabra para levantar nuestro espíritu. Sí. Y es aquí donde quiero aclararte este aspecto que es muy, muy importante. Las heridas en el alma, o lo que podrían llamar el daño que se produce en el alma, siempre de los siempre es producto de nuestras reacciones pecaminosas ante las cosas que nos hacen. Déjame explicarte. Jesús le dice una vez a sus discípulos, fíjate lo que le dice Mateo 10:28. Dice, no teman de los que quieren matarles el cuerpo. Dice Jesús, no teman a los que quieren matarles el cuerpo y no pueden tocar el alma. Fíjate bien en esto. La gente te puede tocar el cuerpo, puede causarte aflicción, dolor, pero no tocar tu alma. Sí. Se teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí te da un principio muy importante. La gente puede producirte dolor emocional, dolor físico, pérdida física. Daño. Puede causarte, no, daño no, pero no pueden dañar tu alma.
El alma, en ese sentido, tiene el principio de invencibilidad, por ponerlo un nombre, en el sentido que solamente se daña desde dentro. Todo depende de ti. Depende de tu reacción. Ni el dolor ni la pérdida producen la herida o el daño en el alma. La herida o el daño en el alma, si lo manejamos como sinónimos, se produce por no saber cómo lidiar correctamente con el dolor. Con ese sentimiento negativo que se acumula en el corazón. Fíjate bien en esto. La herida es producto de tú no saber cómo lidiar con el dolor que te producen. No es producto del dolor que te hacen, es producto de tú no saber cómo lidiar con eso. Decimos que me hizo una herida como si fuera un daño, pero en realidad es solo un dolor, una pérdida, no realmente un daño. El daño lo va a producir tú en base a cómo lidies con ese dolor. ¿Sí? En pocas palabras, esta revelación, este entendimiento te hace responsable de tus propias heridas. No puedes echarle culpa a nadie. ¿Sí? Tus heridas, el daño que se produce en tu alma, no vas a poder decirle, Señor, es que lo que me hicieron. No va a haber excusa delante de Dios delante de eso. El corazón solo se daña desde adentro, por tu reacción, no desde afuera, por lo que te hacen. ¿Vamos entendiendo esto? Esto, cuando lo captas bien, te hace libre. Porque te quita el sentimiento de víctima. Sí. Es decir, no le puedes culpar a nadie por tus heridas, por haber dañado tu alma, ni de que te hayan arruinado o fregado la vida. A nadie puedes culpar por eso. Entonces ya no. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ya no soy víctima. Ya no eres víctima. La responsabilidad cae enteramente sobre ti. Si la demás gente tuviera la capacidad de dañar tu alma, tocar tu alma, la demás gente pudiera hacer eso, estaríamos diciendo que los enemigos de Cristo hubieran tenido el poder para arruinar su vida. Pero no lo tenían y no lo lograron. Por más que le dijeron y le echaron y salió intacta su alma. Porque ninguna persona puede dañar, tiene efecto eso. Pueden dañar físicamente, pueden causar dolor, pero el dolor no causa el daño. El dolor en Dios lo que hace es que, lejos de dañar tu alma, te bendice y te beneficia. Te perfecciona. Sí. El dolor en Cristo te lleva a madurar, a crecer. Viene a ser algo que te añade valor, no algo que te quita. Por eso tenemos que en las mismas situaciones adversas y de tribulación, unas personas prosperan y otras se hunden. Y fueron las mismas situaciones, las mismas problemáticas. ¿De qué dependió? De tu actitud. De cómo reaccionaron ellos. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces cuando ves eso dices, entonces con eso te desarma. Si tú estás arruinado, todo así, víctima y que me arruinaron la vida, es por tu propia responsabilidad, por cómo has reaccionado al dolor, a la aflicción que te ha dado los demás. Otra persona que supiera cómo reaccionar correctamente con las heridas, prosperaría en medio de una situación adversa. Y yo creo que para eso estamos aquí, aprender cómo reaccionar correctamente a las situaciones que nos hieren y que nos causan dolor o pérdida en nuestra vida. ¿Vamos entendiendo la dinámica? Esto es muy importante, ¿sí? Porque si entiendes esto vas a entender que te da un tremendo poder y ya le quitas ese poder a la demás gente que pensabas que tenía la capacidad de arruinar tu vida. Pero finalmente, Chuy, es el poder de Dios en tu vida. Sí. Que Él te guía a tomar decisiones sabias para salir de esas situaciones de conflicto y poder utilizar la armadura de Dios Pero sí, es poder que viene de Dios, efectivamente, porque al final de cuentas la reacción o la capacidad cae dentro de la persona que sufre ese dolor. Sea cristiano o no sea cristiana. Tú te has ocupado y hemos escuchado casos de personas no cristianas que reaccionaron correctamente, en perdón y demás, y que salieron avante en situaciones muy adversas, porque aplicaron esto, ¿sí? Nosotros vamos a ir mucho más allá. No solamente vamos a sobrevivir las situaciones adversas, vamos a vencer las situaciones adversas como Cristo venció el mundo, ¿sí? Y es aquí donde entramos a la situación. Entonces, si las heridas se producen por no saber cómo lidiar correctamente con el dolor que tenemos,
La pregunta es cómo debo lidiar entonces con el dolor para saber cómo sanar o cómo lidiar con las heridas. La problemática que tenemos como seres humanos es que usamos nuestro corazón como almacenes de dolor y no fueron diseñados para eso. Sí. Usamos nuestro corazón, y cuando hablo de nuestro corazón hablo de nuestra mente. La mente, el corazón, es el almacenamiento incorrecto para el dolor. No fue diseñado para eso. Y es aquí donde entramos. Cuando hablamos de la mente, tenemos que entrar en situaciones tenemos que entender un poco cómo opera esto, ¿sí? Dice la Biblia en Proverbios 25 que los pensamientos humanos son aguas profundas. O sea, te habla de que la mente está complicada, ¿sí? Pero dice que los inteligentes la captan fácilmente. Y dentro de la psicología dividen la mente como el consciente, subconsciente e inconsciente, ¿sí? Y no está, aunque sea psicología además, tiene un respaldo bíblico en ese sentido. El consciente es aquellas cosas en las cuales pones atención y aquellas cosas en las que estás poniendo atención, aquellas cosas en las que estás alerta ahorita, ¿sí? Hoy estás ahorita alerta a lo que estamos platicando, estás poniendo atención en esto, pero si yo te digo, oye, ¿recuerdas aquella cosa? ¿Recuerdas cómo fue tu primer día de primaria? Tú lo traes la información. Esa información que puedes traer todavía, pero de lo cual no estás ahorita consciente, está en el subconsciente. Sí. En el subconsciente está aquella información en nuestra mente que aunque no la tengas presente ahorita, puedes recordarla o traerla al consciente. Te digo, oye, ¿recuerdas qué hiciste ayer? Ok, ahorita no lo tenía presente, pero déjame buscar en el archivo. Y la traigo del subconsciente al consciente. Vamos, son niveles de conciencia. Ahí en el subconsciente es donde operan aquellos recuerdos que puedes recordar, vaya la redundancia, y también las creencias que tenemos operan en ese nivel. Las creencias que tenemos, no estamos conscientes de ello, pero operamos en base a ellas. ¿Sí? No estamos conscientes todo el día en cuestión de, yo creo esto, entonces voy a reaccionar a esto. Ya está como cimiento en el subconsciente. Entonces, ese es el consciente, el subconsciente. El inconsciente es donde está toda aquella información que no puedes recordar o que no te has dado cuenta que está ahí registrada, pero que ahí está. ¿Sí les ha tocado que la información, hay cosas que simplemente no se acuerdan? Eso sucede más con los hombres que las mujeres. Sí. Con las mujeres tienen la facilidad de recordar muchas cosas porque tienen a cada pensamiento, cada recuerdo, lo amalgaman con la emoción. Y con las emociones es fácilmente recordable. Y como los hombres podríamos tener ese efecto, pero la verdad es que nos valen muchas cosas. No, simplemente no nos importa. Simplemente no nos importan muchas cosas, ¿sí? Las mujeres les pegas en la emoción y eso hace que se les grabe, sí, fácilmente. Es la estructura que tiene cada quien, la estructura del alma que tiene cada quien. Sí, y tiene que ver con el propósito del hombre y el propósito de la mujer, ¿sí? Por eso, esa ventaja que tienen las mujeres muchas veces es usada en contra de los hombres, especialmente en el matrimonio. ¡La Mari! Sí, no, pero es una ventaja que Dios puso. Bueno, en el inconsciente está toda esa información que no puedes recordar o esa información que no te has dado ni siquiera cuenta que está ahí. Hay muchas motivaciones que tienes que ni siquiera te has dado cuenta que las tienes. Sí, operan a nivel inconsciente. Sentimientos o motivaciones incorrectas, inconscientes, operan muchas veces ahí. No estás consciente por qué lo hiciste, cuál fue la motivación, pero nos movemos en base a eso. Sí. Muchas veces no le cae el 20 a las personas sino hasta que le preguntas, oye, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué te levantas cada día? Y la gente así como que en shock porque no habían procesado eso. Sí. De hecho, ni siquiera se dan cuenta o no saben ni siquiera por qué lo hacen. Operan a nivel del inconsciente. Pero también a nivel inconsciente están todos aquellos recuerdos reprimidos. Los que no quiero recordar. Hay situaciones que a veces son tan traumáticas que como mecanismo natural lo que hace nuestro ser, nuestro cuerpo es lo manda directo al inconsciente para poder lidiar con eso. Y nos ha tocado situaciones donde ministrando a gente me dicen, ¿sabes qué? Alberto, no recuerdo nada
en los primeros 7 años de mi vida. Y así como que, pues hay que orar por eso. Y no, o sea, así reprimido. Y ya lo trae a luz al Señor y lo recuerda y vivió situaciones de abuso sexual que ocasionaron que, como mecanismo de defensa, lo reprimiera. Sí. Hay cosas que son tan traumáticas, tan difíciles de procesar, que un mecanismo de defensa lo que hace es que lo hunde al inconsciente. Y hay veces que también lo hacemos de forma voluntaria o de forma... Sí, ¿has escuchado la frase de que el tiempo sana las heridas? Y lo utilizan porque pues, traes ahorita a la mente, al consciente, lo que te hicieron, el suceso que te dolió. Y lo que haces es que dejas que el tiempo entre en acción, dejando que se te olvide. O sea, pasando del consciente al subconsciente, donde lo puedes todavía recordar, y luego pasándolo donde ya no te acuerdas. Pero déjame aclararte esto. La información no se borra. El hecho que no lo puedas recordar, que no lo puedas traer al consciente, no significa que esté borró la información. Nada de lo que ha entrado a la mente se borra. Simplemente se hace más difícil de acceder la información, pero no se borra. Y la problemática con esto es que ese recuerdo, con todas las emociones y con todas las pautas negativas que conllevaba la herida, sigue teniendo efectos, aunque no te acuerdes. Y la problemática es que como ya no te acuerdas, ahora tenemos que averiguar qué es lo que está ocasionando eso. Sí. Hay personas que han tenido la problemática de fijaciones con cigarro y demás y no quitan, no vencen ese hábito y resulta que era producto de una herida de abuso sexual. Sí. Que tiene que ver con la boca y demás. Hay situaciones donde la persona, se está vengando, la esposa maltrataba muy mal a su esposo. Porque había reprimido los recuerdos de abuso físico de su papá con ella, la maltrataba severamente. Y ese rencor, ese dolor, eso la descargaba con sus seres, con la figura masculina más cercana que tenía a su alcance, que era su esposo. Pero no se había dado cuenta de eso porque tenía esas cuestiones reprimidas. Y el hecho de que tengas esas cuestiones, esos recuerdos que ya no lo traigas al consciente, sigue teniendo efectos. El tiempo no sana nada, nada más empeora y empolva las cosas. Porque luego tenemos que ir a buscar en oración al Señor. Señor, ¿qué es lo que está ahí en mi corazón? Porque el principio sigue permaneciendo firme. De las cosas que guardas en tu corazón emana tu vida. Y sale de él los tesoros que sacas. ¿Sí vamos entendiendo lo que estoy explicando? Por eso, si encuentras a un cristiano que dice, no, el tiempo me va a sanar, repréndelo. No va a sanar nada. El tiempo no sana. Lo único que sana es el proceso que el Señor Dios restaura, exactamente. Debido a esta problemática de cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestro corazón, Dios tiene que darnos recursos. ¿Sí? Uno nos da su palabra. Porque hay muchas cosas que no estás consciente de ellas y tienes que tener la revelación de Dios para que te escudriñe lo que hay en tu corazón, salga a la luz. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Luego dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, lo saca a la luz. No estabas consciente de eso y vente, por medio de la palabra sale del inconsciente al consciente. Es como un espejo. Sí, te hace ver tu situación. Sí, tú puedes creer que estabas todo bien y demás, y lo que hace el Señor es que te saca, por medio de la palabra, relucir lo que hay realmente en tu corazón. Entonces te da su palabra, pero no solamente te da su palabra. ¿Sabes lo que hace el Señor? Para sacar lo que hay en tu corazón. Te sana. Es que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Así es. Pero muchas cosas, como vimos, que están en el nivel de subconsciente o del inconsciente y no te das cuenta de lo que hay en tu corazón, como habíamos visto, es engañoso. Entonces nos da su palabra como un remedio para eso, pero también lo que hace el Señor es que te expone a situaciones que permiten que salga a relucir lo que hay en tu corazón. A veces en los que tú piensas que estás todo bien y que no tienes ninguna problemática. Eso sucede especialmente con los jóvenes. Luego se casan y luego salen todas las cosas que estaban ahí guardadas. ¿Sí? Fíjate lo que dice Deuteronomio 8:2. Fíjate lo que dice. Dice, Dios hablando al pueblo de Israel, recuerden
que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba, ¿para qué? Para conocer lo que había en tu corazón. Y no es como que Dios no supiera lo que había en el corazón. Dios ya sabe todo lo que hay ahí. La problemática es que nosotros no sabemos. Claro. Y lo que hace Dios es que te pone situaciones para que... Sí. Si te das cuenta que el Señor dice que nos mete como oro refinado. ¿Sabes cómo el oro lo meten al horno para que salga a la superficie? ¿Qué? Refinado. Todas aquellas impurezas que hay que quitar. Sí. Y te mete en situaciones donde sale toda la amargura que tienes, todas las heridas y todo eso. Todas las broncas. Y eso funciona genial dentro del matrimonio porque te pone con tu ya dice la Biblia, ¿no? Que el hombre con hombre se pule. Y salen situaciones que no sabías que estaban en tu corazón. Y tú te creías súper cristiano hasta que te das cuenta que salen todas esas reacciones en la carne que ni siquiera te habías dado cuenta. Que son producto de cosas guardadas en tu corazón. Sí, heridas y demás. Si vamos entendiendo, hay cristianos que dicen, no, es que esto de la sanidad no hay que andar rebuscando en nuestro corazón cosas porque eso no es bíblico. No, es súper bíblico. El Señor te pone su palabra para que saques a relucir lo que hay en tu corazón, te pone en situaciones de prueba para que salga a relucir todas esas cosas guardadas en tu corazón que ni siquiera te has dado cuenta. Raíces de amargura, malas actitudes, etcétera, cosas que hay que perdonar, todo eso. Sí. Entonces nos da su palabra, nos expone situaciones y también nos da discernimiento o inteligencia. Esto Jesús lo utilizaba muchas veces. ¿Sí se acuerdan de aquellos pasajes donde estaban aquellas personas con pensamientos y con intenciones malas y el Señor ya las estaba discerniendo? Sí. Dice, por ejemplo, Mateo 2:8, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sabes lo que el Señor hace? También como vimos en Proverbios 2:5, que el hombre inteligente va a sacar lo que hay en el corazón. El Señor lo que muchas veces hace es que te da el discernimiento para saber lo que está ahí guardado. Y por eso la consejería ayuda mucho. Hay muchas veces que no sabes qué es lo que hay ahí y llega el consejero ya con discernimiento espiritual al respecto o revelación del Espíritu Santo y dice, hey, tienes que perdonar esto. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Seguramente eso es lo que está ocasionando ese mal fruto. Y te ayuda a saber o detectar la raíz de la problemática que estás viviendo. ¿Vamos entendiendo? Entonces, si te das cuenta, el corazón, la mente es compleja. Y para eso el Señor nos da recursos para sacar a relucir todas esas cosas que están ahí guardadas en nuestro corazón que tienen que sanar. Utiliza la palabra de Dios, circunstancias y también el discernimiento o la inteligencia que el Señor nos da para saber qué hay ahí. Por eso, algo que comentamos cuando damos lo de taller es que al principio el proceso de sanidad opera de esta forma. Trae delante de Dios todas esas heridas a las cuales tú estás consciente. Y hasta ahí llegas. Porque pues las que estás inconsciente, pues ¿cómo? Sí, no sabes que están ahí. Y lo que le decimos es, tranquilo, este proceso opera de forma gradual y progresiva y es el Espíritu Santo es el que guía ese proceso. El Señor a su tiempo lo que va a hacer es que te va a guiar y te va a poner en situaciones donde va a detonar esas heridas que están ahí todavía guardadas. Y te vas a dar cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por la sintomatología, que vamos a hablar de eso más adelante. Situaciones como, por ejemplo, había cosas que estaba... mi esposa había tomado el taller de sanidad, por ejemplo, y conscientes de esta problemática, estamos conscientes de que en el proceso de nuestro caminar con Dios va a sacar cosas que tenemos que sanar. Y una plática que teníamos mi esposa y yo, platicando cómo eran nuestros cumpleaños. Y platicando las anécdotas chuscas de primera piñata y demás, y de repente ella recuerda una que no se había acordado que estaba ahí, que le había habido. Un cumpleaños en el cual no la celebraron. Sí, y la lágrima. Como que salió a relucir eso y no se había acordado de esa herida. Y luego, a lidiarlo y a sanarlo. Pero así operamos nosotros. A veces hay situaciones donde Dios te pone en circunstancias donde sale a relucir aquellas cosas. Y no solamente pueden ser pláticas, pueden ser situaciones donde Dios te recuerda cosas, te confronta con sus situaciones que te llevan a
a sanar. Y por eso vamos a ver la sintomatología de las heridas, para también que te ayude a sacar, a distinguir cuando hay una herida en tu corazón y sea más fácilmente identificar, te ayuda a identificar más fácilmente lo que tienes ahí guardado en el corazón, ¿sale? Entonces, oye, si la mente o el corazón humano no es el almacenamiento correcto para el dolor, ¿cuál es el almacenamiento correcto entonces? No se almacena. No se almacena. Entonces, ¿dónde se deja? Lo tienes que entregar al Señor. ¡Bingo! ¿Ya te lo tomaste? ¿Qué pasa? Las heridas ¿se acuerdan que lo había comparado con material radioactivo? El material radioactivo, ¿cómo se hace eso? Tienes que sacarlo del lugar y ponerlo en un lugar, en un depósito seguro. Sí. Y ya no se destruye, simplemente se tiene que guardar en un lugar donde no cause daño. Bueno, tus emociones, tus heridas, así operan. Y Dios es el almacenamiento de dolor que es de tener. Llegas con Dios y, Señor, aquí está mi dolor. Lo que la Biblia enseña, Lamentaciones 2:19 te dice, por ejemplo, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Oye, necesito descargarme, ¿qué hago? La Biblia te dice. Pero ¿sabes qué hacemos? ¿Lo guardamos en nuestro corazón o utilizamos a nuestro prójimo para descargarnos? Entonces, lo que hacemos habitualmente es, o nos lo guardamos y nos lo tragamos, y causa todas las enfermedades físicas que tenemos y nos amargamos y andamos todos losers, o simplemente lo descargamos con la más gente. ¿Te ha tocado explotar con la otra gente? Así como que, ¡ah! Y salió la obra de la carne todo lo que da, porque estaba ahí guardado en el corazón. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que hiciste es descargaste tu dolor, tu ira, todo lo que estabas, tu frustración en otras personas. Y en vez de utilizar a Dios como tu depósito de dolor, utilizaste a esa persona. Y lo que hiciste, la heriste para que ella también la pase más bien. ¿Sigamos entendiendo la problemática de esto? La Biblia enseña que es Dios el que debes derramar tu corazón cuando estás cargado, cuando tienes ese dolor. Lamentaciones 2:9, como les leí, también Salmo 62:8 dice, vacíen delante de Él su corazón. Estás cargado con dolor, tienes ahí, vacíalo delante de Él. Dice, porque Él es nuestro refugio. Él es ese depósito seguro para ese dolor que tienes. Si tú no vacías tu dolor en Dios, vas a vaciarlo en alguien más. Y vas a dañar a más gente. Sí. Y es ahí donde no solamente lo vacías, sino lo que hace cuando vacías tu dolor es que hay un intercambio. Tú vacías tu dolor y el Señor te cambia tu dolor por algo positivo, por paz y demás. Lo que la Biblia menciona que Salmo, por ejemplo, 10:11, creo que era 30:11, dice, tú cambiaste mi duelo en danza. Vas con Dios, pones tu duelo, y el Señor dice, ok, trueque, te cambio, te regreso danza. O Isaías 61:3 que dice que el Señor envió a Jesús a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay un trueque cuando haces ese proceso de descarga. Por eso es tan importante la relación con Dios en este proceso de sanidad. ¿Sí? Porque es el único depósito seguro. Y esa es una ventaja que tenemos tú y yo como cristianos. ¿Vamos entendiendo? Es muy importante. Y es aquí donde entramos, ok, eso es cómo son las heridas, cómo operan, es porque guardamos los dolores emocionales en nuestro corazón y no en el lugar correcto. Pero, ¿cómo es la anatomía de una herida, de un dolor emocional? ¿Sí? La analogía que usualmente pongo es la herida, es muy similar a la herida física. Todos saben aquí cortado en la piel, en la mano o algo así, digo. Y tienes síntomas que son similares a las heridas físicas, pero es en el alma. Cuando te cortas físicamente, lo que hay dolor. Bueno, excepto aquellas personas que tienen problemas en sus sentidos de dolor. Sí. Existen ahí, tengo familiares por parte de mi esposa que no sienten nada cuando se cortan. Lo normal es que sientas dolor. Es ese sentimiento negativo que sientes, ese ouch emocional. Lo mismo pasa físicamente. Y
¿Se han cortado y les ha salido pus? No. Uy, así como que... Ese pus, puedes comparar con en la parte del alma es la falta de perdón, el rencor o la depresión que empieza, ese sentimiento que empieza a gestarse, ¿sí? La falta de perdón o la falta de esperanza por alguna persona, lo que te hizo alguna persona o alguna situación que estás viviendo. Entonces tienes el dolor, tienes el rencor o la depresión que conlleva esa herida. Pero también lo que sucede cuando tienes la herida es que hay una hipersensibilidad en el área afectada. No me toques. No. Te ha tocado, estás herido y aunque quisiera acariciarte, sientes dolor. Oye, pero tengo buenas intenciones. Sí, pero me duele. Todos los sentidos están así con toda la alerta. Sí, está hipersensible el área. Y así pasa emocionalmente. Oye, no te pueden tocar emocionalmente en esa área en la que te causaron dolor porque ya estás llorando y estás así todo hipersensible o estás así a punto de explotar. O enojado. O enojado, sí. Que no te toquen eso porque ya, sí. Algo que platicaba es que antes que mi hermana pasara por el proceso de sanidad, recuerdo, llegaba conmigo y me decía, oye, Chuy, ¿qué tal me veo con este vestido? Y yo apenas le iba a decir algo, le puse un gesto como que, y todavía no decía nada, y se iba llorando. Estaba hipersensible en esa área. Sí, pero ¿por qué? O sea, todavía no dabas ningún comentario y hay hipersensibilidad ahí porque hay una herida. Opera igual que la herida física. No te pueden tocar porque duele. Hay hipersensibilidad. El más leve toque causa dolor, aunque no tenga la intención de dañar a la persona. Y no solamente, bueno, fuera que se quedara ahí con eso, pero la problemática es que genera una expectativa negativa, un temor a que te lo vayan a volver a hacer ese daño. Como te dolió, lo que produce es un temor a que te lo vuelvan a hacer. Y eso sucede, me ha tocado situaciones de paper cut que me han dolido todo lo que da. Digo, son pequeñas cortaditas insignificantes, pero arden. Y andas cuidándola. De que nadie te toque o porque duele, ¿sí? Y tengo el temor de que, ay, no me vas a tocar porque, ¿sí? Y a veces hasta exageras, pero ¿qué pasa? Tienes el temor a que te lo vuelvan a hacer, a que te vuelvan a tocar ahí esa área, a que te vuelvan a herir, ¿sí? Y cuando tienes esa herida, aún quieres hacer algo bueno, algo positivo. Por ejemplo, tengo la herida en la mano, quiero agarrar un vaso y me duele. Se genera esa expectativa negativa, ese temor a que te vuelvan a herir. Y es parte de la sintomatología. Oye, ¿tienes el temorcito que te vuelvan a hacer eso que te dolió? Hay una herida. Esa expectativa negativa no se queda ahí. Sí. Te genera una percepción distorsionada de la realidad. Y esa es la problemática. Y eso es lo grave también del asunto. Esa herida, con esa expectativa negativa y esa presensibilidad, distorsiona tu percepción. Se convierte en un filtro a través del cual percibes todo lo que sucede a tu alrededor. ¿Se acuerdan del ejemplo que les había puesto de los niños traviesos que pusieron el queso apestoso en el bigote de su abuelito? Sí. Lo mismo pasa con la herida. Empiezas a percibir todo. Y, por ejemplo, si tú fuiste herido en el área de rechazo, porque fuiste rechazado de niño además, empiezas a filtrar todo y todo lo tomas como que si te están rechazando, aunque no esté sucediendo en la vida real. Empieza a distorsionar eso. Oye, maltrato, empiezas a considerar como que te están maltratando cuando nadie te está tratando mal, pero hay esa distorsión de la realidad. Y lo peor de todo con esto es que ese filtro como estás enfrascado en la herida que estás esperando que te hagan por el temor, no recibes lo contrario, aunque te lo estén dando. Está en ti no recibirlo, porque tú estás esperando lo malo. Así como que, ándale, me vas a rechazar, ¿verdad? Me vas a rechazar. Y aunque te estén dando aceptación, no lo tomas en cuenta porque la expectativa negativa te lleva a poner atención solamente en lo malo que estás esperando recibir. No sé si me explique. Te lo voy a poner como... Exactamente. Hace que no recibe lo bueno. Te voy a poner un caso que me tocó hay muchos casos, pero uno muy evidente que me tocó cuando en la casa de unos amigos estaba en un viaje en Canadá y era una pareja ya grande, con unos 50, 60 años. Oye, y la esposa, estábamos como invitados, este amigo y yo,
y la esposa le empieza a recriminar. Es que tú nunca me traes flores, tú nunca eres detallista, bla, bla, bla. Y empieza a reclamar y yo, o sea, la escena medio rara, así como que incómoda, exactamente. Entonces ellos se fueron a arreglar sus asuntos y yo le digo a este amigo que lo conocía desde años, eran contemporáneos, le digo, ¿a poco tan malo es su esposo? Y me dice, no hombre, para nada. Y me empieza a platicar que él al inicio cuando se casaron, le traía rosas y flores cada fin de semana. O sea, que tú harías, digo, un esposo normalmente no hace eso. Sí, Chuy, nomás tú no. Ok, sorry. Oye, cada fin de semana hacía eso. Y se lo traía, y la esposa, ¿cómo reaccionaba? Decía, ponlo ahí. Ni se lo agradecía, ni nada. ¿Y sabes qué ocasionó? Sintonizó a la persona para que se comportara de la manera en que ella esperaba. Porque su papá también había sufrido maltrato de su papá, de falta de atención, de falta de cariño, de falta de esos detalles. ¿Sí vamos entendiendo? Sí. Y eso ocasionó que ella terminó sintonizando a su esposo para que se comportara de la manera en que ella quería. Sí. Estaba en ella no recibir el buen trato de su esposo por las heridas que tenía, porque distorsionaba la perspectiva que tenía. ¿Vamos entendiendo? Esto hace que no nos sintamos cómodos con aquellas personas que no concuerdan con nuestras heridas. Sí. Pláticas he tenido con personas que me platican de sus novios o novias que eran fabulosos y no saben por qué terminaron con el monigote, con la persona. Sí, dice, ¿qué pasa? Sí. Y luego me dicen, es que mi otro novio, nada que ver con el que me casé, no sé por qué, estaba súper enamorada. Me decían, el otro súper detallista, atento, amoroso, y él nunca me hizo nada, pero yo estaba clavada con él. Y yo, ¿cómo era tu papá? Ay, era igual que él, fíjate. Había sido herida en esa cuestión. Y estaba en ella rechazar el buen trato que podía tener con una pareja. Y encajaba con aquellas personas que le daban sus heridas. ¿Estamos entendiendo cómo te friegan las heridas? Sí. Propicia. ¿Mande? No entendí. ¿Cómo no? Está bien. Ni a uno le gusta sufrir en otras palabras. A ver, un amigo. Un ejemplo. Yo no sé si mi amigo decía, tú te casas con el que ya conoces. Tú te casas con la persona que encaja con tus heridas. Te voy a poner otro ejemplo. Sí. Te voy a poner varios ejemplos. El caso de... Estaba predicando con una amiga. Aquí voy a ventilar a todo el mundo, pero no voy a decir nombres. Esta amiga me platicaba de su casa viviendo horrores por el maltrato de su papá para con su mamá y para con ella. Sí. Y le digo, oye, pues qué terrible, o sea, y me imagino que sacó el colmillo, sacó la lagarto papá ya que se casaron. No, hombre, desde novios. Y yo, ¿cómo que desde novios? O sea, y luego me platica, imagínate, o sea, mi papá de novio de mi mamá le obligaba a mi mamá a hacerle las tareas del TEC. Y luego le regañaba porque sacaba 80. O sea, tienes ese trato y dices, a volar. Sí. Claro. Le digo, ¿y por qué no lo mandaba a volar? Y dice, y luego antes de que me dijera nada, ¿cómo era tu abuelito? Pues era así con mi mamá. Sí. Aunque tenía la posibilidad de... ¿Por qué? Porque cuando tienes herida, esa expectativa negativa te impide rechazar lo bueno y terminas encajando con aquellas personas que encajan con tu herida, que te reciben lo que tu herida está esperando recibir. Ese maltrato, ese abuso, y terminas recibiendo eso. Y déjame aclararte esto. Dios lo hace así adrede. ¿Por qué? Apágale, por favor. Dios lo hace así adrede porque quiere confrontarte con tus heridas para que saques y lidies aquello que está mal en tu corazón. Así que sanes, exactamente. Te voy a poner un caso de mi parte. Yo tuve problemas con el tema de la autoridad y especialmente con el asunto de la autoridad con la iglesia. Sufrí maltratos, abusos. Y yo recuerdo que lidiaba con el Señor y le decía, Señor, o sea, ya perdoné a este pastor, ya perdoné a esto y por los juegos que me hicieron, pero Señor, tengo el temor a que me lo vuelvan a hacer. Y le decía, Señor, si sé que tengo este temor, esta expectativa negativa que me van a volver a hacer eso, es porque tengo la herida. O sea, porque todavía tengo ese sentimiento. Y el Señor recuerdo que me dijo, ve más profundo. Ya, más profundo.
cuando, pues, ¿qué? O sea, ya me hirieron. Que sí. Y luego el Señor me trajo a recuerdos, cosas que había lidiado, que había vivido con mi papá. Sí, que el rechazo, la humillación que había tenido por parte de las autoridades que estaba viviendo era producto de las heridas, el rechazo y la humillación que yo había sufrido con mi papá. No fue sino hasta que perdoné esa raíz que pude quitarme esa expectativa negativa de ese temor. ¿Vamos entendiendo? Porque es parte de la sintomatología de esa herida. La herida no solamente sientes el dolor, sino tienes esa hipersensibilidad, esa expectativa negativa y ese filtro por el cual empiezas a distorsionar toda tu realidad. Y lo bueno que deberías de recibir, no lo recibes porque estás esperando lo malo que te lleva a esperar esa herida. ¿Vamos entendiendo? Más o menos. Más o menos. Se va a ir aclarando conforme vayamos viendo esto. Estás temeroso. Te da una expectativa, te da esa percepción distorsionada. Y dijimos, bueno, si se quedara solamente en eso, no se queda en eso. Por eso, una herida te lleva a recibir más heridas en esa área en la que fuiste herido. ¿Sí? Por eso, personas que, salen de una relación y entran en otra relación y sufren la misma problemática porque el problema es ellos lo que tienen. O salen de un trabajo esperando o confiando que van a solucionar la problemática que tienen en el trabajo y van a otro y sufren la misma problemática porque están teniendo la problemática de su herida. Que pone sintonía a los demás para que los maltraten. ¿Sí? O aunque los traten bien, no están ellos a recibir eso porque están con la expectativa negativa y la percepción distorsionada. ¿Voy explicando bien? Ahora sí te das cuenta que no es Dios el causante de tu problemática, eres tú con tus heridas. Ahora entiendes por qué he estado insistiendo. No se ha sabido manejar. Sí, con el tema de la sanidad emocional. Bueno, solamente queda en la percepción distorsionada, sino que hay mecanismos de salida. ¿Cómo que mecanismos de salida? Hay diferentes formas en las que inevitablemente se va a expresar la herida. La herida, si tienes ahí un dolor acumulado, va a manifestarse, va a expresarse de alguna forma u otra. No se queda quieto, como que aquí me quedo guardadito. No, va a manifestarse. Hay mecanismos de salida, se va a expresar. El dolor inevitablemente va a salir y se va a manifestar de una u otra forma. Inevitablemente. Por eso Jesús decía, el buen hombre del buen tesoro del corazón saca, ¿sí? Y el mal hombre del mal tesoro. Entonces, si tienes ahí guardado, va a salir, ¿sí? Por eso, gracias a eso, a que va a salir inevitablemente, podemos sacar síntomas de las heridas. Y vamos a ver un montón de síntomas de heridas para que tú puedas detectar qué cosas hay en tu corazón, qué heridas hay, para que las puedas encontrar fácilmente, ¿sí? Podemos detectar las heridas por medio de los síntomas. Mi hermana, pongo a mi hermana porque ya sanó, ¿sí? Ya sé que es la familia, pero cuando estaba en su adolescencia, por todas las heridas que habíamos recibido de nuestros papás, ella era muy insegura y ella se super maquillaba. O sea, era pintarse así por completo, era ponerse la máscara. Sí, pero ella es muy bonita sin maquillaje. Yo le decía, exageraba, pero ¿por qué? Era por las heridas que tenía. Tanta inseguridad y todo eso ocasionaba que se manifestara de una u otra forma. O típicas situaciones de que no me tomes fotos y la persona bonita y demás, pero no se siente bien, ¿sí? O el síntoma de llamar la atención porque nunca fue herida en ese asunto de que nadie le ponía atención o le daban cariño. O las explosiones que a veces tenemos de que explotamos porque estamos cargados emocionalmente. Todos esos son síntomas. Y hay un montón de síntomas con los cuales tú puedes detectar, tengo herida, tengo herida. A tal punto llegamos con las personas que han tomado el taller de sanidad, que estamos en una plática además, y, ¿ya te diste cuenta? Hay una herida que tienes que lidiar, ¿sí? Porque ya estamos en el mismo sintonía y sabemos cómo detectar fácilmente. Y no dejamos que ninguna se nos vaya, ¿sí? Detectamos porque sabemos lo importante que es sanar toda herida. Si dejo una herida no sanada, va a afectarme en alguna área y va a contaminar mi vida. Va a menoscabar la vida plena que Dios tiene para mi vida. ¿Vamos? El diseño original, déjame explicarte esto. En teoría, no debería haber taller de sanidad emocional. El proceso de sanidad emocional, Dios lo diseñó para que surgiera de forma natural sin necesidad de tomar ningún curso. Que fuera algo tan espontáneo y tan natural
que no necesitarías tomar el curso, pero tan desviados estamos del diseño original, tan deshumanizados estamos del diseño original, que tenemos que tomar un curso de cómo reaccionar de forma natural. Te voy a poner un ejemplo. Levanten la mano aquí los papás, que todos los que son papás somos papás. Bien. Ninguno de ustedes puede negar o puede refutarme este ejemplo que les voy a poner. Se cae su niño pequeño, sí, 2, 3 años. ¿Qué es lo que hace el niño? Va corriendo con papá o mamá, llorando con él, para ser consolado, para ser sanado si tiene una herida. Sí, ve la sangre y piensa que va a morir porque el niño no sabe, no dimensiona. Y va con papá o mamá. Pregunta, ¿quién le enseñó a correr a los brazos de su papá o su mamá para llorar en su regazo? ¿Quién le enseñó? ¿Tomó un taller? No. ¿Tomó un taller? La relación. De forma natural, por el vínculo que tiene con sus papás, de forma espontánea sale, ¿sabes qué? Voy con mi papá, con mi mamá. Y llora en tu regazo y espera que lo sanes y que le soluciones su problema. Y tú lo sanas, le dices, obviamente si eres un padre Exagerado. normal, amoroso, dices, no va a pasar nada, vas a estar bien y demás. Y si eres un papá como mi papá que decía, ¡y se te van a salir las tripas! Y todo, ¡ay, el niño todavía! ¡Ah! Y todavía así, todo más histeria. El niño no dimensiona muchas cosas, sí. Y a veces los papás no son muy prudentes, que digamos, y piensan que están jugando una broma así, pero sin trauma, nada. Pero ¿qué hace el niño? Corre llorando con su papá lo sana, su papá lo venda, lo consuela. Y dices, ¿quién le enseñó a hacer eso? Nadie. Ese era el diseño original para las heridas emocionales. O sea, tú no deberías tomar un taller para ir corriendo a tu Padre Celestial, llorar en su regazo, ser confortado y ser sanado. No deberías. Pero tan distorsionados estamos del diseño original, que es, ¿sabes qué? Te tengo que enseñar, a ver, ¿qué haces con el dolor? Y te quedas así como niño huérfano, llorando, y con tu herida. Sí. Satanás es el que nos engaña, ¿verdad? Y luego llega Satanás y dice, llegan o tus amiguitos y dicen, no, nadie te quiere, y tienes ahí tu papá esperándote. Sí. ¿Sí me estoy explicando? Y ese era el diseño original. En el diseño original, deja explicarte cómo era la idea de Dios. En el diseño original, el Espíritu de Dios y el hombre estaban unidos. El Espíritu Santo moraba y estaba ligado al hombre. Sí, había una comunicación, un diálogo, una comunión entre Dios y el hombre abierta, y era padre e hijo. Sí, tú dices, oye, ¿quién crió a Adán? Pues Dios. Sí, Dios le enseñó todo, lo criaba, le daba, suplía sus necesidades emocionales, y era el diseño original. Oye, si Adán se caía, se tropezaba, él iba y expresaba sus dolores emocionales con Dios. Y le dio el mandato, a Adán de que, oye, no comas del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comieres, ¿qué? Morir. Vas a morir. Y Adán no estaba como que, ¿qué habrá querido decir eso? Sabía a lo que se refería. Sabía que morir significaba separarse de Dios. Iba a haber una separación. El Espíritu de Dios iba a separar del hombre. Vino la desobediencia. La esposa de Adán lo indujo al mal. Nada. Sí, la serpiente indujo a Eva y Eva a Adán y comieron. Hubo desobediencia. ¿Y eso ocasionó qué? Muerte física. ¿Se acuerdan? Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás al pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y al polvo volverás. Le tomó cerca de 1000 años en morir al jovenzuelo, pero ocasionó muerte física. También muerte espiritual. Ya no estaba, el Espíritu de Dios se había separado del hombre y Dios lo expulsó de su presencia. ¿Se acuerdan? Dios lo expulsó del jardín de Edén. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volviera por todos lados. O sea, aquí, hijito, ya no entras. ¡Qué fuerte! Una separación entre Dios y el hombre. Y la espada de Star Wars. Pues sí, ¿verdad? Y se revolvía. Star Wars es una copia, se quedaron muchas cosas de tipos de la Biblia. Sí, es una vil copia. Pero no solamente hubo muerte física, muerte espiritual, también hubo muerte de nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque ya no estar separado de Dios, ahora ¿quién suplía tus necesidades emocionales?
¿Han escuchado el hueco de que el hombre tiene un hueco en su corazón que solamente Dios puede llenar? Ese es el hueco emocional. Y no solamente eso. Ya no teníamos dónde depositar nuestros dolores emocionales, ni quien nos confortara. Ya que ya no sentíamos esa llenura emocional, esa llenura que solamente Dios nos puede dar por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Se había separado. Por eso tenemos ese bacle. Entonces, moríamos físicamente, muerte espiritual, nuestra hambre y sed emocional ya no era suplida, y nuestros dolores, ¿a quién recurríamos ahora? Estamos separados de Dios. Entonces, aprendimos a guardarlos en nosotros mismos y a descargarlos con la más gente. Y por eso la enfermedad. Enfermedad y todas las situaciones que vivimos. Pero Dios no podía dejar la situación así y mandó un Salvador. ¿Sabes que a Jesús se le llama el Mesías o el Cristo? ¿Sabes qué significa eso? Sí, Salvador. No. Cristo el ungido. Cristo el ungido tiene dos significados. Uno, la Biblia menciona de ungido a alguien que se le embiste del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo una tarea. Es una. Pero también la otra es aquel en quien mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, cuando Dios hizo carne, se le conoce como el segundo Adán. 1 Corintios 15, del 45 al 47, habla acerca de eso. ¿Por qué el segundo Adán? Porque Jesús vivió en la condición en la que Adán vivió antes de la caída. Todo lo que Jesús hizo, todas las obras que hizo, dice la Biblia, no utilizó ningún poder divino. Dependió completamente del Espíritu Santo para hacer todas las cosas que él hacía. Él no hizo trampa. Vivió como cualquier ser humano hubiera vivido. Vivió como el primer hombre hubiera vivido antes de la caída. Por eso Jesús nació con el Espíritu Santo ligado al Padre desde el inicio. El secreto de su sanidad y su victoria fue esa relación, ese vínculo con el Padre que tenía desde el comienzo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Lo que Adán perdió, por eso surgió el segundo Adán, aquel en quien mora otra vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había apartado del ser humano. Los hijos de Adán y Eva nacieron sin el Espíritu Santo. Todos sin el Espíritu Santo. Y eso nos ocasionaba tendencias pecaminosas y pecar y todas esas problemáticas de ese vacío emocional, depositar nuestras cargas en nosotros mismos y demás. Pero Jesús no fue así. Jesús tenía el Espíritu Santo y eso ocasionaba que Él pudiera acudir a su Padre para descargar sus emociones. Por eso Jesús decía en Juan 14:10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué está hablando? Padre y yo, uno somos. Wow. Las palabras que yo digo no son mías, sino que el Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí. Estaba ligado esa relación, tenía el Espíritu de Dios en él, ¿sí? Su relación con su Padre fue el secreto para su sanidad y su victoria. Vamos a ver la siguiente sesión cómo Jesús descargaba sus dolores con el Padre. Entonces, oye, ¿cómo lidiaba Jesús con sus dolores emocionales? Pues su relación con el Padre. Así como ese niño chiquito que corría a los brazos de su papá para ser sanado, descargar su dolor y ser confortado. Eso hacía Jesús. Jesús tomó un taller de sanidad, no era necesario. Salía de forma espontánea. El niño pequeño que, lloraba, era difícil, ¿qué hacía? Corría a los brazos de su padre. De hecho, así lo pone en Juan 1:18. El hijo unigénito que está en el regazo, en el seno del Padre. Sí, como un hijo pequeño que estaba siendo abrazado por su Padre. Ese fue el secreto de su victoria. Él corría a su Padre para descargar sus dolores. Él no tenía un positivismo barato, sino una genuina relación con su Padre que le proporcionaba la consolación que él necesitaba. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Y qué crees? Jesús vino a darnos ese mismo vínculo con el Padre. Jesús decía, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Hablando de que hoy ya tengo ese vínculo, esa relación. Bueno, ¿sabes qué Jesús oró en Juan 17:21? Jesús oró, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Sí, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el secreto de la vida en victoria cristiana es
en sanidad es ese vínculo que ha sido restaurado con el Padre. De hecho, es lo que trata todo el Evangelio. No solamente te da vida eterna, ese vínculo con el Padre, no solamente te va a resucitar, te va a traer restauración emocional. Romanos 5, del 10 al 11, habla acerca de esta restauración en tu relación con el Padre. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! O sea, me puso, gracias a su muerte, Dios restauró, entonces ya tengo lo que Jesús tenía y con lo cual Él vencía. ¿Vamos entendiendo? Por eso, ¿sabes qué fue lo primero que hizo Jesús cuando consumó la redención, cuando resucitó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hablar con los amigos de María Dios. Magdalena. Saludar a María Magdalena, Papel. saludar a Pedro. Fíjate lo que dice en Juan 20, del 19 al 20. Dice, al atardecer aquel primer día de la semana, ¿cuándo Jesús resucitó? El primer día de la semana. Primera cosa que dice, Jesús apareció a sus discípulos y dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Oh, Sí. Esto es genial. Lo que les dio, o sea, lo que el Espíritu Santo que se había apartado del primer hombre por el pecado, y aparte de ahí ya no aparecía el Espíritu Santo en el hombre más que por una unción especial, esporádicamente para una tarea, ahora viene a habitar de forma permanente. ahí fue donde dice, les dejo el consolador, es necesario que me vaya para que él venga. Exactamente. Ahora viene a restablecer el Espíritu Santo en nuestros corazones, dentro de nosotros. Ahora nos convertimos en el templo de Dios. Y lo mismo que Jesús tenía, ahora nosotros lo tenemos. Se volvió a restaurar ese vínculo con Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8, del 15 al 16 con respecto al Espíritu Santo? Dice que es el Espíritu que nos de adopción. Ahora podemos clamar y decir, Abba Padre. Fíjate lo que dice. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Oye, ¿qué es lo que me permite ir otra vez a los brazos de mi Padre y descargar mis dolores? Es el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Y no solamente nos da eso, sino que nos consuela. Juan 16, 7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Genial. Ahora ya tenemos ese vínculo y podemos tener esta sanidad en nuestra alma. Sí. Ahora, ¿cuál es el proceso para sanar? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a ver qué hacía Jesús porque no solamente llegar al Padre y derramar sus corazones, es solamente uno de los pasos. Sí. Tienen que aprender todo el proceso y tengo que reenseñarles lo que debería haber surgido de forma natural. Sí. En teoría no deberían tomar esto, pero tan distorsionados estamos por el pecado que tenemos que aprender a cómo ser al diseño original. ¿Sí se dan cuenta por qué es tan importante esta temática? Ahora vamos viendo lo que nos friega las heridas. ¿Cómo? Oye, Chuy, pero en la restauración aquí te hace vivir con plenitud y te hace ganar puntos para allá para la... Exactamente. Por eso dice Pablo, dice que la piedad tiene promesa para esta vida y la que viene. Por eso si avanzamos en ese proceso, ¿sabes qué va a pasar? Vas a mejorar tu calidad de vida, vas a experimentar la vida plena que Dios tiene para ti, vas a aprender a ser feliz en cualquier que sea tu situación, porque ya sabes que tu sanidad y tu plenitud no depende de lo que te hagan. No solamente va a pasar eso, sino que van a fluir los frutos del Espíritu. ¿Y sabes por qué el Señor te va a dar coronas? Por los frutos del Espíritu. Sí. Te vas a poder amar a los que son odiosos, vas a poder tolerar a los que... Vas a tener esa capacidad para manifestar el carácter de Dios aquí. Oye, ya se manifiesta en las personas. Ya se manifiesta. Pero imagínate, y teniendo todavía un montón de cosas ahí en el corazón guardadas. Y ahora, imagínate si quitáramos todas las demás cosas que están ahí guardadas. No. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias, bendito Señor, porque podamos entender todas las promesas y todos los recursos que tú nos has dado, Señor, para nuestra sanidad y nuestra restauración. Gracias, Señor, porque entendemos que el secreto de nuestra sanidad y de nuestra restauración está en ti, en una relación restaurada contigo, en el Espíritu Santo que tú has
devuelto al ser humano por medio de Cristo, por el cual recibimos el consuelo y el espíritu de adopción, Señor. Padre, y te pedimos que aquellas personas que aún no lo han recibido, que no se han arrepentido, Señor, tú los traigas a tus pies, que puedan ellos arrepentirse y aceptarte como tu Señor y Salvador. Amén. Y los que nos están sintonizando, no quiero pasar la oportunidad de que pueda recibir este Espíritu Santo, que es secreto para la sanidad. Si tú quieres, puedes recibirlo, porque la salvación es por fe, no es por obras. No tienes que empezar a vivir o ser perfecto para que puedas recibir esto. Con que puedas creer que Jesús murió por ti en tu lugar, pagando la condena que merecían tus pecados, y estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a dejar de hacer tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si estás dispuesto a hacer eso e invocas el nombre de Jesús, tú vas a ser salvo, vas a recibir el Espíritu Santo, que va a ser clave en este proceso de restauración en tu vida. Si quieres hacerlo, te voy a invitar a que hagas esta oración. Cierras ahí tus ojos y le digas: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Señor, te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste. Señor, hoy te acepto como el Señor y el Salvador. Si tú hiciste esto genuinamente, se va a manifestar. Si un genuino arrepentimiento produce buenas obras, vas a empezar a leer la Biblia, porque en teoría ya quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida y vas a empezar a congregarte. Si es esto, ponte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte en este crecimiento.